La Iglesia Refugio de Paz presenta un mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Enrico. Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a esta nueva reunión en línea que vamos a celebrar juntos en esta tarde de bendición. Qué lindo es poder una vez más reunirnos en el bendito nombre de nuestro Señor. Creo con todo mi corazón que algo especial el Señor puede sembrar en la buena tierra de nuestros corazones en esta tarde, y qué bueno que esté atento nuestro oído espiritual, ¿verdad? Preparado nuestro corazón para recibir esa maravillosa semilla, esa semilla que tiene que ver con su bendita palabra, ¿no? Esa palabra que ingresa en nuestros corazones, esa palabra que comienza a germinar allí y obviamente a dar mucho fruto y en abundancia. ¿Qué les parece si hacemos una oración juntos? Si le pedimos ayuda a nuestro Señor en esta tarde, si le rogamos que su asistencia nos alcance y podamos ser dirigidos por su Santo Espíritu. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, nos unimos en tu bendito nombre, Señor amado. Te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estar reunidos en tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por poder tener a nuestro alcance tu bendita palabra, la cual nos edifica, nos bendice. Señor, que la unción de tu Santo Espíritu acompañe esta palabra, Señor, que vamos a compartir en esta hora. Que la unción de tu Santo Espíritu fluya de tal manera que quede registrado allí, escrito en nuestros corazones y en nuestra mente, esta bendita palabra que no es otra cosa que tu preciosa voz, Señor. Y lo que existe y hay en tu corazón y tú trasladas a tu pueblo, a nosotros, tu pueblo. Señor, ponemos todo bajo tu dominio, todo bajo tu control, confiando con todo nuestro corazón que no nos iremos luego de esta transmisión de la misma manera que hemos llegado, sino que algo precioso estará siendo alojado en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo. Dios les bendiga mucho, amados, gloria a Dios. Yo quisiera que pudiéramos meditar sobre algo que creo que es muy importante, ¿no? Que vayamos alcanzando entendimiento. Mire, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3 exactamente, el apóstol Pablo menciona aquí algo bien interesante, ¿no? Dice que el apóstol Pablo tenía temor de que Satanás desviara nuestros sentidos. Mire, dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿no? Mire cómo el apóstol Pablo menciona a Eva, ¿no? A esa mujer que fue engañada en el principio, y sabemos que cuando la Biblia nos habla de la mujer, obviamente nos está hablando de la iglesia en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, observemos algo que es interesante. Aquí, evidentemente, el apóstol Pablo, el temor, no era un temor infundado, sino que era un temor que el enemigo de nuestra alma desviara nuestros sentidos. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que el enemigo va a atacar nuestros sentidos, va a trabajar con nuestros sentidos de tal manera para que seamos desviados. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque, mire, el enemigo, yo sé que hay gente de fe siguiéndonos en esta hora, hay hombres y mujeres de fe bien cimentados en Cristo y que difícilmente se muevan de esa fe que han depositado en nuestro Señor, difícilmente se muevan de esa fe preciosa que adquirieron cuando abrieron su corazón a Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que el enemigo de nuestra alma tal vez no te haga retroceder en la fe, pero sí te puede hacer extraviar, sí te puede de alguna manera poner tropiezo, ¿no? Entonces, él trabaja para que haya tropiezo en nuestro camino y poco a poco nos vayamos desviando de esa sincera fidelidad a Dios. Y qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:3, ¿no? Pero hay algo más que yo quisiera que pudiéramos ver, ¿no? En donde también vemos, teniendo en cuenta que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, si nosotros tenemos sentidos, aquí el apóstol Pablo, ¿no? Justamente lo certifica, si nosotros tenemos sentidos, también el Señor tiene sentidos, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Observen lo que es el Salmo 94, versículo 9, exactamente, Salmo 94, 9. Dice: el que hizo el oído, uno de los sentidos, ¿no? El que hizo el oído, ¿no oirá?
El que formó el ojo, la vista, otro sentido, no verá. Entonces aquí esto nos deja ver algo. El que hizo el oído también oye, y el que formó el ojo también ve. Entonces, de la misma manera como nosotros tenemos sentidos, y fíjense, por un lado, el Señor muchas veces va a utilizar esos sentidos para comunicarse con nosotros, para bendecir nuestra vida, para guiarnos en este peregrinaje que estamos recorriendo. También el enemigo va a querer trabajar con esos sentidos para que justamente sean desviados, dice el apóstol Pablo, sean desviados extraviados de una sincera fidelidad a Cristo. Interesante esto, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, volviendo al concepto del Salmo 94:9, el Señor también tiene sentido. Yo quisiera que pudiéramos a través de la palabra, recorriendo las Escrituras, poder alcanzar entendimiento de que de repente el Señor oye y en la Biblia nos muestra a quiénes oye. El Señor, fíjese que esto es bien tremendo, ¿no? Porque a quien mira, a quien gusta, a quien huele, gloria a Dios. Sí, mi hermano, gloria a Dios. Acompáñenme a la palabra del Señor. Fíjense, si nosotros nos vamos al segundo libro de la Biblia, ¿el segundo libro de la Biblia cuál es? El libro de Éxodo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Mire qué interesante lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Gloria a Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Gloria a Dios. Entonces aquí a las claras nos muestra que el Señor oye. ¿Y a quién oye? A los que gimen delante de su presencia. Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Fíjense, aún nuestro Señor Jesucristo tuvo necesidad de clamar con ruegos, con súplicas, con llanto, y fue oído. Fue oído justamente por su temor reverente hacia el Padre. Y esto nos dice algo a nosotros, ¿no es cierto? Y qué tremendo. Fíjense, la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que pasar por esa estación, ¿no? De aprender obediencia, y a veces esa obediencia se aprende justamente por las situaciones que se vive. Pero qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Allí estaba Jesús, ¿verdad? Clamando con ruegos, clamando con súplica, y fue oído. Allí estaban los que gemían delante de su presencia en el libro de Éxodo, y también fueron oídos. ¿Y cuánto de nosotros necesitamos ser oídos por el Señor? Y esto es para pensarlo, gloria a Dios. ¿Y a quiénes oye? A los que gimen delante de su presencia. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, hermano, gloria a Dios. Acompáñame a Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Nos dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo comienza este versículo? Si se humillare mi pueblo. Entonces, el Señor oye a los que gimen delante de su presencia, y oye a los humildes. Mire qué interesante esto, gloria a Dios. Aquellos que reconocen su pecado. Por favor, el que tenga oído, oiga. Fíjense, Jeremías 29, un capítulo que nosotros de tanto en tanto nos estacionamos allí, ¿no? Gloria a Dios, porque tiene una riqueza impresionante. Mire lo que es el versículo. Nosotros siempre recordamos el versículo 11, ¿no? Pero veamos el 12, donde dice algo bien, pero bien interesante. Y también el 13. Entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿a quién oye el Señor? A los que gimen en su presencia. Oye al humilde, oye al que lo busca de todo corazón. Mire qué tremendo esto, por favor. Oye también al temeroso, aquel que tiene respeto, reverencia a Dios, temor de Dios, ¿no? No estamos hablando de miedo, ¿no? Por favor. Oye al paciente, ¿no? Aquel que espera las promesas del Señor. Entonces, hay momentos en nuestro caminar, la palabra creo que tiene que ser práctica, ¿no? Y la palabra de repente nos tiene que dejar una enseñanza, una guía, para que podamos desarrollar nuestra vida sobre la tierra. Entonces, todos necesitamos ser oídos por el Señor, ¿no? Anhelamos también serlo, por supuesto. Y aquí tenemos algunas pistas, ¿no? Para que la palabra nos da para ver a quiénes oye el Señor, ¿no? A los que gimen delante de su presencia,
oye al humilde, al que lo busca de todo corazón, al que tiene temor de Dios, al que es paciente. Ay, 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 gloria a Dios. Pero mire, esto creo que se va, a medida que vamos transitando en la palabra del Señor, esto se va ampliando, ¿no? Porque, mire, vamos al libro de Lucas. Cada martes nosotros apartamos este tiempo justamente para avanzar y profundizar un poquito más en las Escrituras. Mire, el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, nos dice algo bien, pero bien interesante que creo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Mire, dice, versículo 10 en adelante, dice, y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Dice que todo lo malgastó, ¿verdad? Usted conoce la historia del hijo pródigo, es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, porque cuando él entra, dice la palabra que entra en sí, ¿no? O sea, de repente se da cuenta cuál es su condición, cuál es su verdadera condición, ¿verdad? Y que no puede seguir en esa justamente condición en la que se encontraba, toma la firme decisión de regresar a su casa, gloria a Dios. Y cuando regresa a su casa, mire qué interesante, porque no es que regresó a su casa, ¿verdad? Y se fue a su pieza y ya está, ¿no? O sea, regresó arrepentido a su casa. Y dice que el padre, figura de nuestro Señor, obviamente, dice que lo vio de lejos. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque dice que ese padre vio de lejos y seguramente de lejos vio la actitud de ese hijo, vio a medida que se iba acercando, vio que no tenía una actitud altiva, una actitud arrogante, sino todo lo contrario. Entonces, aquí, conforme a este versículo que estamos viendo, vemos que el Señor ve, ¿no? Ve a ese hijo que regresa arrepentido. Y qué interesante, ¿no? Interesante porque muchas veces nosotros en este camino precioso también necesitamos volver arrepentidos, ¿no? Gloria a Dios, volver a los caminos del Señor, volver a transitar los caminos que Él nos marca, volver a transitar su perfecta voluntad. Una voluntad que de repente sabemos que es agradable, que es perfecta, pero hay ciertos momentos en donde a lo mejor perdemos un poquito la visión, ¿no? Hay momentos en donde el enemigo nos engaña y nos hace extraviar. Y los sentidos, justamente como dice el apóstol Pablo, ¿no? Los sentidos se extravían. Y gloria a Dios, porque allí está el Espíritu Santo que en algún momento va a avanzar sobre nuestra vida de tal manera que podamos encontrar luz realmente, y esa luz iluminar nuestra condición y movilizarnos a tomar una decisión sabia, ¿no es cierto? Fíjense, si nosotros nos vamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 4, gloria a Dios, mire, versículo 4, mire lo que dice aquí. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aleluya. Repasamos un poquito, dijimos que obviamente nosotros tenemos sentidos y esos sentidos el Señor los utiliza. Y también el enemigo quiere extraviar esos sentidos y nos pone tropiezos en esos sentidos. Por otro lado, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, por lo tanto, si nosotros tenemos sentidos, también el Padre tiene sentidos. Y en base a esto que estamos diciendo, a través de las Escrituras, nosotros vemos, ¿no? Vemos que el Señor oye, y vimos a quién justamente oye el Señor. Aquellos que son humildes, aquellos que lo buscan de todo corazón, al que es temeroso de Dios, al que es paciente, pero también dice que ve, porque tiene vista. Ay, ay, ay. ¿Y a quién ve? A ese hijo que regresa arrepentido. Pero también mira a quién ve, porque acá lo dice claramente. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y también a su ofrenda. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Interesante porque no vamos a centralizar en Abel, no en su hermano, porque dice que su hermano miró, pero no con agrado la ofrenda. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es justamente poder comprender que el Señor también tiene sentidos y preguntarnos por qué no, a quién oye el Señor, a quién ve. Y fíjense que aquel que ofrenda conforme al corazón de Dios, ¿no? Hermano, es tremendo porque el Señor lo va a ver.
el Señor lo va a ver. Y qué interesante, ¿no? Porque lo que vio el Señor en Abel no está viendo la cantidad de la ofrenda o el valor de la ofrenda, sino el corazón con el que se ofrendaba. Y esto es muy importante. Fíjense estos tiempos que estamos viviendo, tiempos algo agitados, complicados, ¿verdad? Estamos ante la imposibilidad, conforme a las restricciones que estamos atravesando, que nuestro gobierno ha dictado, estamos ante la imposibilidad de hacer reuniones presenciales aquí en Mar del Plata. Y fíjense qué tremendo, porque una de las cosas que ocurre cuando no hay reuniones presenciales es que cesa la ofrenda. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Esto no nos puede ocurrir, hermano. No nos puede ocurrir, porque hay un poder maravilloso y poderosísimo detrás de una ofrenda. Fíjense, hermanos míos, que el Señor miró con agrado a Abel cuando trajo su ofrenda, y que no haya circunstancia que nos impida acercar nuestra ofrenda al Señor. Seamos sabios, seamos maduros en esto. Es muy importante esto. La obra del Señor continúa. No hay una reunión presencial, puede ser, pero la obra del Señor continúa. Y esa obra continúa y nosotros tenemos que ser parte de esa obra. Y nuestras ofrendas son parte de esa obra. Fíjense, el Señor ve al que ofrenda conforme al corazón de Dios. Dice que el Señor ve al que tiembla ante su palabra. ¿Al que tiembla? Vamos a Isaías. Gloria a Dios. Mire, Isaías 66:2. Gloria a Dios. Isaías 66:2. A ver si lo encontramos aquí. 66, versículo 2. Dice, gloria a Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y escuchen ahora, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo. Y esto no estamos hablando de un oidor olvidadizo, no, todo lo contrario. Aquel hombre, esa mujer de fe que recibe la palabra del Señor y esa palabra no es una palabra que entra por ahí y sale por el otro oído. No. Es una palabra que realmente provoca algo en sus corazones, ¿no? Cuando recibe esa palabra, el Señor lo moviliza. Y esto es muy importante, gloria a Dios. Aquí dice que el joven Samuel, a medida que iba creciendo y desarrollándose, cuando fue consagrado en el templo, él no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Actitud que también nosotros debemos tener, ¿verdad? Valorar la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque por esa palabra vamos a cobrar vida nosotros. A través de esa palabra vamos a ser guiados. A través de esa palabra, hermano mío, vamos al ponerla por obra, al empezar a caminar sobre ella, vamos a encontrarnos con la victoria que el Señor ya tiene preparada para nosotros. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Fíjense, y mire qué maravilloso. Qué maravilloso, porque viendo lo que mira el Señor, ¿no? Y lo que ve, o al que ve, mire lo que dice el Salmo 139:16. Mira, acompáñeme, porque esto es para prestarle mucha atención, Salmo 139, versículo 16, dije, ¿sí? 16. Mire, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Qué significa esto? Que el Señor ve aún al no nacido. Al que todavía no nació, el Señor lo ve. Lo conoce, lo llama. Gloria a Dios. Hasta le puede dar un ministerio para que le sirva. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque fíjense qué maravilloso esto, ¿no? Qué maravilloso esto, tomar conciencia de esto. Tal vez haya papis que me están escuchando en esta tarde y que tienen sus hijitos, están creciendo, se están desarrollando. Y ahí muy probablemente haya un siervo, una sierva del Señor, ¿verdad? Y qué responsabilidad nos da el Padre de poder trasladarle esta fe maravillosa que estamos abrazando nosotros. Qué responsabilidad nos da el Padre de que esos niños puedan crecer en el Señor y de tal manera, llegado el momento, puedan ser instrumentos de Él aquí sobre la tierra. Entonces, Él ve aún el que no nació, gloria a Dios. Y qué tremendo, porque los predestina, dice Romanos 8, 29 y 30.
Entonces, tenemos una función muy importante, muy importante. Fíjense, hermanos queridos, que esos niños que crecen en el Señor, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se olvidará. Gloria a Dios. Tal vez me esté escuchando algún papi, alguna mami, un abuelo, abuela que puede decirme, sí, pastor, pero mi hijo se apartó, mi hija se apartó también. Gloria a Dios. Bueno, tengamos en cuenta la palabra. La palabra dice, instruye al niño en su camino. Sí, yo lo llevaba a la escuelita, le leía la Biblia. Bueno, instruye al niño en su camino. ¿Hiciste eso? Cuando sea viejo no se apartará. Gloria a Dios. Y si se apartó en su condición de joven, en su condición de adulto, sigamos orando al Señor, sigamos confiando en el Señor, porque jamás se olvidará. Llegará ese precioso momento, así como el hijo pródigo que entró en sí, ¿verdad? Le cayó la ficha, como dicen los chicos, de lo equivocado que estaba. Así llega la luz de Cristo a una vida, cuando justamente sus caminos no le son gratos al Señor, y esa luz comienza a iluminar su condición, y es una gran oportunidad para el arrepentimiento, y dice que el Padre lo ve, a ese arrepentido que llega y lo bendice, y todo comienza nuevamente, un reinicio se da, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Qué lindo esto, por favor. Mire qué interesante lo que vemos acá. Acompáñeme. Hay muchos versículos, hermano mío, que es importante registrarlos allí, ¿no? Gloria a Dios, teniendo en cuenta de qué estamos hablando hoy. Estamos hablando de los sentidos del Señor, fundamentalmente. Hemos dicho que nosotros también tenemos sentidos, que pueden ser extraviados por el enemigo, bárbaro, pero el tema de hoy es los sentidos del Señor, porque esos sentidos nos dicen mucho. Acompáñame al primer libro de la Biblia nuevamente, Génesis, capítulo 27, y versículo también 27. Observemos lo que nos dice aquí. Dice que Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Recuerdan la historia? Jacob se acercó al padre, ¿no? Se acercó al padre, dice que el padre en esos momentos, en lo natural, estaba perdiendo la vista, justamente, ¿no? Isaac. Pero dice que lo pudo oler. Y si esto lo trasladamos a lo que estamos hoy hablando y conversando juntos en esta tarde, vemos que este Dios maravilloso nuestro, ¿verdad?, también tiene sentidos. Y también huele. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ahora, fíjense, la pregunta sería, ¿a quién huele? Esto es interesante, ¿no? Dice que Jacob se acercó y lo besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y dijo, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque la vestimenta que tenía en esos momentos su hijo era de pieles, ¿no? Entonces había olor, ¿no? Había olor a campo, había olor a pieles. Y qué tremendo, porque obviamente nosotros, los hijos del Señor, no vamos a estar recubiertos con piel de lobo, al contrario, tenemos que estar recubiertos con piel de cordero. Y si estamos recubiertos con la piel del cordero inmolado, hermanos, si estamos vestidos de Cristo realmente, vamos a tener olor a Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, ¿no? Vamos a tener olor a Cristo. Y tal vez no hace falta, hermano mío, fíjense que esto es bien importante, ¿no? Bien importante porque nosotros aquí estamos en una ciudad, le contamos a aquellos que se están conectando desde lejos, estamos en una ciudad que tenemos un puerto y dentro de nuestra población hay muchos trabajadores justamente del puerto y del pescado, ¿no? Gloria a Dios. Y de repente muchos trabajadores cuando se viajan de sus lugares de trabajo hacia sus hogares, ¿no? Muchos lo hacen en los transportes públicos y demás, y de repente cuando un trabajador del pescado sube a un transporte público, ¿verdad? Su carta de presentación es el olor a pescado que tiene. Y esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque, fíjense, él no hace falta que le diga a nadie, yo trabajo en el puerto. No, su olor lo identifica, gloria a Dios. Y esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque yo creo con todo mi corazón que de alguna manera frente al Señor nuestro aroma nos identifica. Y necesitamos tener olor a Cristo.
La Biblia nos habla del perfume y sus bondades, nos habla justamente que suba delante de la presencia del Señor un perfume grato. Y ese perfume grato se logra cuando justamente nosotros estamos cubiertos, ¿no?, con ese perfume. ¿Y cómo podemos estar cubiertos con ese perfume? Gloria a Dios. Y es cuando van muriendo nuestras rebeliones, ¿verdad? Y va creciendo ese sacrificio en la cruz del Calvario en nuestros corazones, vamos avanzando en el camino del Señor y ya no estamos oliendo tanto al mundo, gloria a Dios, no tenemos tantas características de este mundo, sino que nos va despojando el Espíritu Santo mismo, ¿no?, en su obra maravillosa de ese olor a mundo, y comenzamos a oler a Cristo, gloria a Dios. Y esto es bien interesante entenderlo, gloria a Dios. Entonces, mire, yo creo que de alguna manera, hermano, tenemos que comprender cómo la palabra nos habla, a veces literalmente, a veces en figura, nos da a entender muchísimas cosas, nos habla a través de distintos versículos. En esta tarde, noche, el Señor nos está hablando, ministrando sobre justamente los sentidos, ¿no? ¿A quién huele el Señor? A los que tienen olor a Cristo, hermano mío, gloria a Dios. A los que ofrendan de corazón, al que se da en amor realmente para el Señor. A quienes toca el Señor, porque el tacto es uno de los sentidos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y yo creo que toca a los que reconocen su pecado. Gloria a Dios, sí. A los que al tocarlo les quita impureza, les quita, ¿no es cierto?, los purifica. Y de esa manera pueden servir con una limpia conciencia, dice la Biblia. Gloria a Dios. Vemos que el Señor toca a los ciegos. Allí en Mateo capítulo 9, busquémoslo. Mateo 9:27. Mire, hermano. Gloria a Dios. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Mateo capítulo 9, versículo 27, a ver si no estamos mal. Gloria a Dios. Dice justo, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Les tocó los ojos. ¿A quién toca el Señor? Gloria a Dios. A los ciegos, a los que reconocen su pecado. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Ay. Mire, hay otro versículo, a ver. Acompáñenme, ya que estamos en los evangelios. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo... A ver, ya le digo, ¿no? Téngame un poquito de paciencia. Versículo 51, mire. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. En un momento, aquí... Bueno... Ay. Este fue tremendo, ¿no? Porque fue el momento en que entregan a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, ¿no?, gloria a Dios, uno de ellos hirió al siervo de un sumo sacerdote y cortó la oreja derecha, ¿no? Gloria a Dios. O sea, ¿quién fue el que recibió el ataque, ¿no?, de parte de un seguidor de Cristo? Aquel que justamente era siervo del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Dice el versículo 51 exactamente. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces aquí yo veo, hermano mío, yo creo que ustedes van a coincidir conmigo, en que aquel le cortó la oreja, ¿y qué oreja fue la que sanó el Señor? Justamente aquel que era siervo de quien, de un sumo sacerdote. Evidentemente, por lo que la Biblia nos relata y lo que nosotros conocemos a través de las Escrituras, a través de su testimonio, es que estos que llegaron a apresar a nuestro Señor Jesucristo eran legalistas, ¿no?, en aquellos días. Y yo creo que el Señor toca a esos oídos, esas orejas lastimadas por el legalismo. Y qué importante esto, ¿no? Gloria a Dios. Qué tremendo, porque fíjense, yo creo que en estos días hay muchos hombres y mujeres que anhelan escuchar la palabra de Dios. Y justamente haciendo extraviar los sentidos, gloria a Dios, el enemigo utiliza distintos vientos de doctrina, ¿verdad? ¿Para qué? Justamente para que los hombres se alejen de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y qué tremendo, porque el Señor no nos llamó a predicar la ley hoy, sino a predicar la gracia. Ahora,
predicar la gracia no significa que tenemos que anular de la Biblia el Antiguo Testamento. Es interesante esto. Cuando nosotros abordamos el Antiguo Testamento, tenemos la gran posibilidad, a través de la guía del Santo Espíritu de Dios, de poder descubrir allí mensajes encriptados, mensajes encerrados, tesoros escondidos en la palabra del Señor, ¿verdad? A través de figuras, de sombras. Mire, qué interesante esto, que podamos comprender esto, hermano mío. Y hay muchas orejas lastimadas por el legalismo que el Señor estará tocando en estos días, hermano. Gloria a Dios. Obviamente que yo creo que nosotros como Iglesia de Jesucristo, no hablo de la Iglesia Refugio de Paz solamente, hablo de la Iglesia Refugio de Paz y de toda la Iglesia en general. Nosotros como creyentes creo que necesitamos revisar un poquito el concepto que tenemos sobre el legalismo. Ay, Señor amado, qué tremendo esto, ¿no? Porque fíjense que hay quienes profesan no estar llenos de legalismo, pero justamente su caminar, su testimonio, su prédica, apunta directamente al libertinaje. Entonces, aquí tenemos que comprender bien de qué se trata el legalismo. Fíjense, estos legalistas terminaron llevando prisionero a nuestro amado Señor Jesucristo. Y llevar prisionero a Jesús simboliza para nosotros apresar la palabra, encadenar la palabra, ¿no? O sea, dejar presa la palabra del Señor. No olvidemos que Jesús era el verbo, y ese verbo se hizo carne. Él es la palabra. Entonces, fíjense, una de las actitudes del legalismo es justamente encerrar la palabra de Dios. Y qué tremendo porque una de estas características tiene mucho que ver con esto. Fíjense, hermanos míos, que el único capacitado, ¿verdad? Y con total autoridad para poder discernir la palabra del Señor es su Espíritu Santo. Entonces vos y yo necesitamos el Espíritu Santo cuando abordamos las Escrituras. Y tenemos que comprender que es a través de ese maravilloso Espíritu que vamos a poder alcanzar entendimiento y un limpio entendimiento a través de la palabra. Entonces, mire, hermano mío, a veces hay, ¿no?, orejas lastimadas por el legalismo, gloria a Dios. Pero, sí, pastor, pero que al final fue un seguidor de Cristo el que le lastimó la oreja. Gloria a Dios. No, pero espere, porque es cierto, y Jesús sanó esa oreja. Pero esa oreja que sanó Jesús, no solamente el Señor apuntaba a sanarla físicamente, sino también a lo que ocasiona, ¿verdad?, el hecho del legalismo en nuestros oídos. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ahora, cuando la palabra del Señor está siendo presa del legalismo, ¿qué va a entrar por nuestros oídos? Doctrinas de hombres, cosas de hombres, gloria a Dios. Y aquí es interesante esto, ¿no? Que interesante esto porque hay muchas doctrinas de hombre en estos días que no necesariamente vienen trasladadas a través del Antiguo Testamento, porque hay muchos pensamientos de hombre, hay muchas doctrinas, sistemas de este mundo, del hombre, que se traslada. Fíjense, hermanos míos, los púlpitos nuestros están llenos de psicología, no de Cristo. Hoy no tenemos fíjense, hermano mío, una prédica que nos acerque justamente al sacrificio de Cristo, a lo que pasó en la cruz, sino todo lo contrario. Fíjense que nuestros púlpitos en este siglo XXI están llenos de psicología, llenos de humanismo, prédicas que ponen al hombre como centro de todas las cosas y exalta al hombre. Entonces necesitamos reconocer por qué lado viene el legalismo. El legalismo no puede venir por alguien que predique, ¿no?, el becerro sangriento. Gloria a Dios. No. El legalismo viene por el que predica el becerro de oro. Entonces, es interesante entenderlo. Hoy hay mucho becerro de oro. Fíjense qué interesante el detalle de que en aquellos días, cuando hicieron el becerro de oro, ¿con qué lo hicieron?, ¿no? Dice que Aarón recolectaba el oro del pueblo, y de esa manera, al fundirlo, hicieron ese becerro de oro. Y hoy hay muchos Aarones que están recolectando oro. No están recolectando ofrenda de vida a su nombre, están recolectando oro. ¿Para qué? Para terminar haciendo
un evangelio del becerro de oro, no del becerro sangriento. Entonces, el becerro sangriento es por medio del sacrificio, el sacrificio que fue inmolado allí nuestro amado Señor en la cruz del Calvario. Entonces, creo con todo mi corazón, hermano mío, que hay que rever algunos conceptos que tal vez se pueden transformar en preconceptos para nosotros y despertar del sueño profundo que tal vez se pueda estar viviendo. Gloria a Dios. Fíjense, qué tremendo, porque hay uno de los sentidos que me falta ver. ¿Cuál, pastor? El gusto. Gloria a Dios. Mire. Vamos al último libro de la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba? En la boca. Es justamente por donde, ¿no?, se viene el gusto, ¿no?, a través de la boca. Entonces, vemos aquí algo yo creo que bien interesante, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, aquellos que se dan en cuerpo, en alma, en espíritu, que no escatiman nada, ¿no? Bienes, tiempo, servicio de servicio al Señor. Esos están fervientes en el espíritu. Pero a los tibios dice que Dios los vomitará de su boca. Ay, gloria a Dios. Mire qué tremendo. Entonces yo creo que a quienes gusta el Señor y gusta a los consagrados, hermano, aquellos que consagran su vida para el Señor y lo hacen con gozo, con alegría, hay felicidad en sus vidas. Y no por consagrarse al Señor se va a olvidar de sus responsabilidades o se va a olvidar de su familia. No. Hay tiempo para todo, pero lo primero tiene que ser el Señor. Es muy importante esto. ¿A quién gusta el Señor? Y gusta a los que dan frutos del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Acompáñeme a cantar de los cantares. Mire, gloria a Dios. Hay un versículo, a ver, acompáñeme, a ver si lo encontramos. Cantar de los cantares, el capítulo 4. Allí en el versículo, tal vez el último, a ver, gloria a Dios. Mire, el 16. 4:16. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto. Y escuchen esto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto, ¿no? Entonces, fíjense, aquellos que dan fruto del Espíritu, son aquellos que el Señor gusta. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que esto es algo, creo con todo mi corazón, que son pensamientos que deben dar vuelta allí por nuestros corazoncitos, por nuestra mente, ¿no? Y comprender que el Señor oye, ve, huele, toca, gusta. Pero también hay algunos que sí los toca y otros que no los toca. Algunos los oye y otros no los oye. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo no oye a los orgullosos. No oye a los negativos. Gloria a Dios. No. Fíjense, tampoco ve lo externo, la apariencia del hombre, sino ve el interior, ve el corazón del hombre, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Yo creo que el Señor no toca a los que no han sido lavados por la sangre de Cristo. No gusta a los que son tibios, vimos recién, ¿no es cierto?, en el Señor. Entonces, hermano mío, yo creo con todo mi corazón que el anhelo de Dios es que por medio de esa consagración de la cual hablamos hace instante, nosotros vayamos madurando y creciendo en el Señor siempre, ¿no? Y que obviamente nuestros sentidos sean ejercitados, porque la Biblia habla de que los sentidos deben ser ejercitados. Entonces, hay sentidos que tienen que, de alguna manera, acomodarse a este nuevo tiempo que estamos viviendo, a esta nueva vida que estamos viviendo. Fíjese, hermano mío, si nosotros nos dejamos guiar solamente por nuestros sentidos, y esos sentidos que han sido entrenados en la vieja vida, lejos de Cristo, entonces no vamos a obtener el fruto precioso del Espíritu. Al contrario. Entonces, si los sentidos, hermanos míos, gloria a Dios, son ejercitados, pero en esta nueva vida, conforme a la voluntad del Señor, otro será el fruto, y obviamente van a ser ejercitados para el bien, y obviamente tendrán un final muy, pero muy distinto. Quiera a Dios, oro mi corazón, hermano, hermana querida, en esta tarde, para que podamos todos juntos abrazar esta palabra, comprender, ¿no?
comprender cómo nuestros sentidos deben ser ejercitados y tener en cuenta que el Señor también tiene sus sentidos, gloria a Dios, y que esos sentidos también justamente ya están obviamente ejercitados, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero esos sentidos identifican, ¿no?, a través de cada uno de ellos aquellos que se consagran su vida, que le buscan y que le aman con todo el corazón. Y es tiempo de consagrarse al Señor, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. No es tiempo de seguir luchando con nuestra propia fuerza, no es tiempo de seguir queriendo tener logros terrenales solamente, sino que tenemos que levantar nuestra mirada a los cielos porque nuestra redención está muy cerca. Y esto es maravilloso. Hermanos queridos, yo quisiera hacer junto con ustedes una oración en esta tarde. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. El Señor tiene pensamientos de paz y quiere hacernos bien. Eso lo dice el libro de Jeremías 29. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú nos permites a través de este medio, Señor, poder estar juntos. Allí está mi hermano, mi hermana, sus familias, sus seres queridos. Señor, yo te ruego que esta palabra que hemos compartido en esta tarde, estos conceptos que hemos abrazado, hemos meditado sobre ellos y los hemos trasladado a través de la guía de tu Santo Espíritu, queden atesoradas en nuestros corazones. Amado Señor, y que cada uno de nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino todo lo contrario, podamos ser de aquellos que tomemos la palabra, no la dejemos caer a tierra y la pongamos por obra, sabiendo que estos sentidos que el Señor nos ha provisto deben ser ejercitados, no como lo fueron en el pasado, sino que tenemos que abandonar ese ejercicio del pasado y comprender que hay un tiempo nuevo. Y el anhelo del Señor es que nosotros maduremos, que crezcamos, y es el deseo de su corazón hacernos bien, para darnos el fin que todos nosotros esperamos. Hermanos míos, Dios les bendiga mucho, les bendigo desde aquí, desde este lugar. Los extrañamos muchísimo, anhelamos estar juntos nuevamente, oramos en esa dirección, sigamos orando, no aflojemos en la oración, gloria a Dios, no dejemos que los sentidos sean extraviados, no dejemos que los vientos de doctrina nos lleven de aquí para allá, que nadie te mueva de tu manera de pensar, esa manera de pensar que se desarrolló en Cristo Jesús, y no retrocedamos. Recordemos que por algo la Biblia dice que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. A vos y a mí no nos puede pasar. Nos resistimos a que esto nos ocurra. Y seremos de aquello que el Señor oye, aquello que el Señor ve, aquello que el Señor huele, aquello que el Señor toca, aquello que el Señor gusta. Dios les bendiga mucho. La palabra que hemos recibido en esta noche. Yo me hacía acordar, camino hacia vos, pero cuando dice la palabra del Señor que para los que se salvan somos como ese perfume, ¿no? Es olor a vida, y para los que se pierden, olor a muerte. Qué lindo es tener, qué fragancia tendremos, ¿no? Qué olor tendremos, sí. A veces uno se pregunta, ¿no? Gasto plata en perfume, ¿se sentirá mi olor? A ver, saludame, a ver si sentís. Así es, pero qué lindo que también tenemos olor, ¿no? Bueno, esperemos que sea bueno en lo espiritual y que se sienta, que lo sientan nuestros hermanos, que lo sienta aquel que se está perdiendo quizás, y que eso lo ayude a volver a los caminos del Señor. Mira, quiero saludar a
nuestra hermana Graciela Noemí Mateo, que se estuvo comunicando. Dice: buenas noches, besitos y bendiciones, aquí esperando la palabra fresca del Señor para este día. Amén, qué lindo mensajito. Yo estuve viendo algunos que se estuvieron comunicando. Estaba Lautaro, Graciela que decía amén, Bautista también nos decía amén. Acá Eva nos decía bendiciones chicas. Dani nos decía disfruté de la palabra, aleluya, buen plato, dice, que ha traído el Señor. Amén, Lautaro también estaba del otro lado. Alejandrina Morales dice: hermanitos, Dios los bendiga desde Perú. Te saludamos, hermana, gracias por comunicarte. Bueno, veo que todos los hermanos estuvieron interactuando, ¿no? En la palabra, que todos como en iglesia, ¿viste? Cuando se decía amén, cuando había un aplauso, bueno, lo mismo en las redes sociales, así que qué lindo ha sido la palabra del Señor. Amén, Martín, me quedé pensando en lo que comentaste y qué tremendo, ¿no? Porque el otro día veía un poco en las noticias algo muy triste, la verdad. Algunos de los que pasaron por esta enfermedad, por este virus, se habían quedado sin olfato, ¿no? Y se sentían tan mal porque ellos hablan de que no podían oler a sus seres queridos, ¿no? Y Dios nos proteja y Dios nos va a guardar. Pero yo veía, ¿no? Y me quedaba pensando en justamente esto, y qué importante que son los sentidos, ¿no? Y qué importante que son los espirituales, los naturales también y muchísimo, pero los espirituales son muy importantes, ¿no? Y qué bueno es que nosotros tengamos ese discernimiento. El Señor, yo creo que le gustará oler ese perfume grato, y yo creo que también cuando le adoramos, cuando le alabamos, Él lo siente, ¿no? Cuando ve ese corazón que está humillado ante Él, también lo siente. Así que me encantó esta palabra. Me hizo acordar también un poco a la historia de Agar, cuando se dice que el Señor es Jehová el Roy, que todo lo ve, ¿no? O sea, como cada sentido del Señor en su nombre también se va proclamando. El Señor nos ve nuestras tribulaciones, ve nuestras alegrías, y siempre está detrás de los justos de sus hijos. Amén, así como vos decías, Cami, como es importante lo natural cuando a veces, o a veces por un resfrío mismo, que no, quizás Amén. no lees la comida, o quizás no sentís el gusto de las cosas, y es feo cuando eso pasa, porque quizás te estás comiendo, no sé, un chocolate, algo rico, y vos querés sentir el gusto. Bueno, así Es lo peor. en lo espiritual aún más grave es todavía, porque... Claro, por ahí una re palabra y vos sí. como... Claro, como que no le sentiste gusto a nada, no lo disfrutaste. Y bueno, es un peligro eso, y qué triste sería que nos pase, ¿no? Así que hay que poner todo de nosotros para que eso no sea así. El Señor le decía, el amado, le decía a la amada en el Cantar de los Cantares, qué hermoso es tu aroma, amada mía, ¿no? Qué hermoso es tu fragancia. Y así qué lindo que el Señor nos diga, qué bien que olés, hija mía, qué bien que olés, hijo mío. Hoy te bañaste. Hoy te bañaste. Así que bueno, por mi parte la verdad que me encantó. Amén, buenísimo. Veo que acá nos está saludando Leo Díaz, que nos saluda desde Nueva York, le enviamos bendiciones. También tenemos acá un mensajito de Gabriela. Me río porque mi pronunciación no es muy buena. Le enviamos saludos a Gaby, nos decía amén, pastor, que los vientos de doctrina no nos alejen de la palabra y al camino de nuestro reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, me encantó ese mensajito. Nos despedimos, Martín. Nos despedimos, será hasta el jueves a las 19 horas. Los saludo y los bendigo a todos. Bendiciones.